invitándote, vaciando. Ahora seguro que salgo, ¿no? Te oigo. Bueno, Tienes tiempo, porque ya yo nos veo a los dos, mm, pero me tardó en confirmar que habías aceptado la solicitud, es decir, recién, a lo mejor es un tema de Instagram. todo lo que ocurra no hay nada casual, por lo tanto, ya sabemos de qué va el tema. Más allá de nuestra torpeza, ¿eh? Sí, Que sí, también sí. hay que tener. Muy bien. Muy buenos días. Bueno, Bueno, empezamos. buenos días a todos. Bueno, seguro que vosotros y vosotras podéis ver a Javi. Yo no tengo ese honor de poder verlo ahora mismo, pero bueno, tenemos a Javi, a Javier, a un queridísimo amigo y compañero de batalla, que bueno, nos reunimos hoy para hablar y reflexionar un poquito de todo desde nuestra percepción. Eso quiero dejarlo claro. No contamos verdades, simplemente nos apetece expresarnos y opinemos o lo mismo o no. Estamos en un ambiente totalmente, bueno, un ambiente, tú y yo estamos creando un espacio seguro donde podemos expresarnos y vamos a hablar de lo que sentimos como la falsa espiritualidad. ¿No, Javi? Exacto. Cierto. Mira, yo para empezar quería como lanzar el capsal, ¿no? Como la Ujú, cabecera ujú. de esta transmisión, el gran despertar, la nueva era, ¿no? De la nueva humanidad. ¿Qué te sugiere esto, Javi? Hola, Nuria, Valentina. Eh, Hay sí, bueno, yo recuerdo en los 90 comenzaba aquel movimiento de la New Age, por ejemplo, eh, que creo que responde más bien a una necesidad de mantener la esperanza viva, ¿no? El ser humano necesita sentirse validado en la esperanza, es decir, que algo va a cambiar, hay una disconformidad interna y que a su vez comunica hacia lo que le rodea, le disconforma el mundo y entonces siempre está esperando que algo llegue y le rescate, ¿no? Por lo menos una línea de pensamiento, un paradigma nuevo, o como era en antaño la segunda venida del Mesías, y hoy en día, por ejemplo, nos van a rescatar los extraterrestres, siempre se están renovando, es decir, pero sale de esa huida del dolor que siente el ser humano, por lo que considera, vamos a decir, su desdicha oscilante, más bien, porque no es una desdicha total, sino que oscila entre alegría, frustraciones y demás. Y hay una idealización de algo por venir, ¿no? Entonces, o algo por crear, y justamente lo puede hacer desde lo que es el grupo, es decir, porque aterra justamente la soledad. La soledad aterra mucho, la soledad individual. Y, y una nueva era, un despertar colectivo, etcétera, pues no nos hace sentir tan solos y tal vez menos desdichados, ¿no? Entonces van un poquito por ahí los tiros, creo yo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Además es que hay como un hartazgo, ¿no? Un hartazgo también de este dolor, de este sufrimiento que parece que nos salimos de esta rueda constante. Entonces, para darle, yo creo, desde mi percepción, para darle un sentido y una explicación razonable, al final siempre se tiende pues a que todo ocurre por algo, ¿no? Estas frases dichas y soltadas que nos aferramos constantemente por eso mismo, por ese miedo a la soledad y por necesitar, también como hablábamos ayer, ¿no? Necesitar sentirte que perteneces, ¿no? Ujú. Perteneces pues a algo, a alguien, siempre, ¿no? Como clan. Eh, hay un miedo al dolor, obviamente, forma parte, digamos, de esta condición humana, el dolor y ese sufrimiento. Entonces, tiene que haber como una explicación coherente para que aquella persona no se encuentre en el abismo, ¿no? Al final uno siempre está creando
una expectativa de que tiene que ver, que todo ocurre por algo y tiene que haber un fin mayor y más divino, más glorioso, porque si miramos nuestra trayectoria en esta vida, ya no hablo de otras ni nada, lo que más marca y lo que más deja huella en un ser es el sufrimiento constante. Entonces, claro, ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué es así? Porque si no, no aprendo, ¿no? Bueno, yo para mí existen otras maneras y claro, y siempre tendemos siempre a mirar hacia afuera porque mirarse hacia adentro da miedo, pero yo creo que es el camino, o sea, el camino siempre es hacia atrás, es siempre hacia adentro, porque no paramos de delegar nuestra soberanía, nuestra esperanza, ¿no? Algo va a venir a salvarnos. Cuando algo va a venir a salvarnos y siempre es hacia afuera, estamos delegando el poder que somos, que no reconoces en ti mismo, pero sí que puedes reconocerlo en el gurú, en el maestro, en los seres Exacto. ascendidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hay un vacío, ¿no?, existencial, pero es falta de conocimiento, de autoconocimiento, considero, ¿eh? ¿No crees? Sí, justamente solemos trasladar la responsabilidad de nuestra existencia hacia otros, tanto para acogerlos como, ya no como fuente de inspiración, sino como, porque ahí por lo menos poseemos la libertad de, a través de la inspiración, nosotros ya el resto del camino lo hacemos nosotros. Pero cuando seguimos a alguien, es decir, buscamos a quién seguir y sus fundamentos y demás, pues justamente estamos trasladando nuestra responsabilidad existencial en ese otro, que no es más que un ser humano que tiene su propia experiencia y evidentemente su propio aprendizaje a través de estas experiencias que ha tenido. De hecho, es una gran responsabilidad para, llamémosle maestro, gurú, líder, lo que sea, guía, hacerse cargo, además, yo no sé si algunos serán más o menos conscientes de ello, pero hacerse cargo de grupos de gente, ¿no? Ese pastor y el rebaño que le sigue detrás, son vidas que van detrás de él, que en realidad me sugiere que poco quieren saber con ser libres realmente, porque justamente como tú bien decías, hay que iniciar ese camino interno hacia la profundidad de uno mismo para hallar esa libertad. Si yo sigo a alguien fervientemente a pie juntillas y demás, pues mi libertad la estoy segmentando a lo que los fundamentos de esta otra persona digan, ¿no? Y entonces es como una huida hacia adelante que se va realizando y que acaba ahondando en, si ya había sufrimiento, pues a la larga acaba ahondando en más sufrimiento todavía. Claro. Al final, yo creo, ¿no? Por ejemplo, no se para de repetir dogmas, ¿no? De fe al fin y al cabo. Bueno, dogmas de fe, digamos que el somos amor, el todos somos uno, tienen una parte, para mi percepción, siempre hablo de mí, ¿eh? Y de mi entender. Tiene una parte de verdad, pero nos quedamos siempre ahí. En el momento que cuando tú que somos uno, porque lo comprendes, que somos un todo como parte de esta creación, donde este arquitecto nos ha creado a imagen, a semejanza, pero hay mucho más que eso. Yo para mí, Javi, se habla de espiritualidad cuando lo que realmente se está hablando es de almacidad, se está hablando del pan de alma, es del alma quien quiere evolucionar constantemente, es del alma que en base al aprendizaje como ser imperfecto, por mucho que siempre se dice somos dioses, ya nos quedamos con las palabras. ¿Por qué? Porque necesitas a un referente. Cuando la referencia es la autorreferencia, el auténtico camino para mí, hacia la libertad y la soberanía más absoluta. Entonces, se están integrando una serie de dogmas y se están grabando a fuego en este colectivo, en este inconsciente colectivo, donde, para mi manera de entender, se está organizando todo lo que se está organizando afuera y lo que vendrá, se está gestando bastante importantes, por no utilizar otro calificativo, que llegará un momento que como nos estamos grabando a fuego, soy amor, todos somos uno, todo este tipo de cosas, te imposibilita la capacidad de acción y la capacidad de batallar en un momento dado.
Si yo soy amor, también soy guerra. O sea, vamos, no somos duales. ¿Por qué te polarizas? Porque te sientes mejor, obviamente. Te sientes mejor sintiéndote en una vibración muy alta, pero no deja de ser lo mismo que la misma dualidad. Por lo tanto, ostras, ¿qué más hay más allá de ese yo soy amor, todos somos uno? Pues, ¿qué somos realmente? Y es aquí donde yo interfiero mucho y hago mucho hincapié en el autoconocimiento, porque cuando te das cuenta de que todo lo que te venden y somos tal ¿no? Y hay que expandir la conciencia. ¿Para qué quieres expandir? O sea, yo comprendo esta necesidad, yo comprensión esta necesidad de conciencia, ¿no? De percibir, de comprender, pero nos quedamos en eso. Y al final optamos sí, por el que vendrá a salvarnos, ¿no? por un mayor bien para la humanidad. Oye, me parece, bueno, ayer lo hablábamos, una falta de responsabilidad por uno. Sí, está muy bien mirar hacia afuera, pero mírate hacia adentro. ¿Qué hay de ti que es genuino? Si estamos hablando de plan de alma constantemente, que tienes tu misión, tu propósito, todo eso que romantizamos, quítale eso, quítale el arquetipo, atiende y comprende tu personaje para darte cuenta que detrás de eso, de toda la programación que existe, no hay tal cosa, no hay tal Exacto. cosa. Entonces, bueno, es un camino bastante potente que no todo el mundo está dispuesto. Entonces, claro, nos quedamos con el referente, porque vibro, estoy en resonancia con aquello, pero ¿qué hay de genuino en ti? Sí, ¿No? sí, sí. De hecho, yo creo que la genuidad, vamos a decir, en cada ser humano está indemne, ¿no? Ocurre que justamente, como bien decías, eh, no se llega al encuentro de ella a través de la repetición de gestos, como todos somos amor, todos somos uno, etcétera, de que son discursos estandarizados y me recuerda mucho, por ejemplo, salvando las distancias y los escenarios, los movimientos de Gandhi, a la Revolución de las Rosas en Portugal, o cuando se inició, por ejemplo, el Democracia Real Ya o el 15M, recordarás aquel desalojo de Plaza Cataluña, que se intentó hacer una resistencia pasiva, etcétera. Realmente provocan un efecto, sí, en la masa, un efecto temporal, pero que nada tiene que ver justamente con esa genuidad que hay en cada uno, porque realmente quien se mueve en corrientes gregarias es el espíritu humano, o lo que se podría llamar el ego, por ejemplo, ese que necesita sentir que va acompañado de grupo. Esto otro realmente es un camino en solitario y no por ello es duro, porque es básicamente un camino de aceptación incondicional y de reencuentro, ¿no? Como bien decías tú, si yo voy por ahí intelectualizando los preceptos de lo que yo entiendo como espiritualidad, que es el gracias, 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 namaste, etcétera, etcétera, como si fueran míos, lo único que he hecho es retenerlos en la memoria y los comparto desde ahí. No hay un compartir desde lo profundo. Sería interesante que yo saque desde mi aprendizaje, ¿cómo te puedo decir? Desde mi autoaprendizaje más profundo, que lo comparta, lo saque desde ahí y seguramente en muchos casos va a ser diferente al de otros, porque cada persona está haciendo su verdadero recorrido. Y esa es, vamos a decir, la ruta hacia su propia verdad, se va a encontrar con su verdad y la puede compartir. Y es así como la verdad se va constituyendo, ¿no? Porque si vamos al caso, eh, la verdad y la realidad más existencial está regada por todo el planeta, constituida por cada uno de los seres humanos que habemos aquí. Es decir, hay más de 8.000 millones de expresiones teniendo su propia experiencia, comprendiéndose a sí mismos y expresándose.
y es ahí donde va a ir confluyendo siempre en cada uno su propio recorrido, su propia verdad, y puede compartir con los demás, pero si va repitiendo lo que va pescando, vamos a decir, eh, desde el exterior, pues se está autoinvalidando en realidad. Entonces, hay 8.000 millones de almas que están volcadas aquí, que están en de todo un poco, y ojo, está bien también, porque esto no es un dogma, no se le puede imponer que hagan lo contrario, sino que es como están encontrando su propia insatisfacción en el estar pescando cositas de por ahí sin atreverse y hacerse cargo justamente de su propio conocimiento y sabiduría más profunda. Bueno, es que hay un vacío existencial muy grande. Entonces, a la mente siempre quiere saber, somos mentes inquietas Ujú. que no paramos de reprogramarnos constantemente. Claro, pero esto de los aprendizajes, Javi, y aquí tiro una lanza desde, desde mi campo de trabajo. am, ¿Qué tienes que aprender? Al final, para mí, es, digamos que te queda como, bueno, pues habrá que aprender, porque entonces, ¿por qué tiene que ser todo como tiene que ser? ¿Por qué tiene que haber sufrimiento? ¿Por qué tiene que haber dolor? ¿Por qué todo tiene que ser complicado? Lo complicado lo hacemos nosotros, pero claro, si nos creemos el personaje que somos, este tipo de aprendizaje, ¿por qué nos sentimos imperfectos? ¿Por qué he venido aquí a aprender? Al final, estás respondiendo a algo que mucha gente, que muchos de nosotros nos hemos planteado en un momento dado, de qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí y Exacto. el por qué, ¿no? Si tú te das cuenta que ese aprendizaje tiene que ver con tu programación, se acaba el romanticismo absolutamente. Por lo tanto, Claro. mm, yo, desde mi percepción, y de cómo yo lo vivo, yo he venido aquí. Yo para mí no he venido porque haya querido, no porque tenga que aumentar ¿no? A la vibración de la humanidad, ni he venido a salvar absolutamente nada. Yo he venido, no sé cómo, yo para mí me siento engañada, no sé qué hago aquí y no quiero volver. Y yo lo que hago es mirarme hacia adentro y a redirigirme hacia mi propio origen. Intentar hacer esa autorreferencia, porque si no, solo miro hacia afuera y me contamino con todo que no es más que mi propia proyección, pero esa proyección es una programación. Si tú ves que el aprendizaje Mm. empiezas a desnudar y a desgranar de dónde viene ese aprendizaje, te puedo asegurar que si no viene de tu proyecto sentido, viene de tu transgeneracional. Al final, el hecho de que a mí se me diga, no, tú has venido aquí, has hecho un pacto con tus almas hermanas, almas compañeras que vienen a ser tu familia para aprender, para trascender, no lo compro. Yo no lo compro. ¿Por qué no? Porque no. O sea, De- puedo desmontar esto desde la parte inconsciente, el subconsciente y todo esto. Entonces, creo que hay una necesidad de cubrir ese vacío de esa, ¿no? De esa pregunta de siempre, de qué hago aquí, y el que se aferra, que es muy lícito, muy respetable, yo no lo critico, yo hablo de mí, ¿eh? El que se aferra, claro, yo he venido aquí con un propósito, este propósito también está tu plan de alma, por lo tanto es una programación. Lo romantizamos, claro. porque si ves, si, si, te, si, te, si te asomas al abismo, eh, ¿vale? Sí, Vas sí, a sí. un estado bueno, brutal, o sea, vas Puede a dar sentir bastante vértigo. pánico absoluto. O sea, yo he Sí, vivido sí. ese momento. Y entonces ahí donde me he dado cuenta de muchas cosas, mi verdad, siempre hablo desde mí, ¿eh? Esto que quede claro. Entonces, bueno, yo no considero que tenga que aprender nada. Y no estoy diciendo que sea perfecta, en absoluto, en absoluto. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no estoy hablando de mi ego ni de mi personaje, estoy hablando de mi esencia divina, como Dios o como tú. Exacto. Exacto, me ha recordado un poco lo que tú comentabas, a la importancia que se le da también, por ejemplo, a lo de las vidas pasadas, ¿no? Yo tengo que sanar esto porque en mi vida pasada me ocurrió X cosa o yo interpretaba a tal personaje. Entonces es como que estás sujeto por un paradigma a una cierta victimización, es decir, no eres un ser libre, sino que estás, eh, vamos a decir, ceñido a desenvolver un papel muy específico porque en tu vida pasada ocurrió X cosa, ¿no?
Y son esas rutas hacia la no libertad o autopercepción de prisionero, en otro sentido. Totalmente. Mm, Yo me Sí, siento sí, ujú, prisionera de esta creación totalmente. claro. Entonces, claro, cuando llega el momento, ¿no? Cuando dices eso, ¿no? Este reset mental, que en vida tras vida no recordamos absolutamente nada. Mira, el otro día leí en un post de Ujú, alguien que me daba ese razonamiento lógico desde el raciocinio, pues no desde la lógica, o sea, pero desde cubrir pues ese vacío que cuando llegas a preguntas y ya no sabes qué más, porque no hay más respuestas, porque no te has indagado en uno mismo, ¿no? Y al final acabamos repitiendo. Se decía que, que, que no recuerdas a tu otra vida porque, claro, igual lo que es tu madre o tu padre en otra vida pues fue tu asesino. Entonces, ujú, ¿no? Para que no haya ese recuerdo de dolor y que se pueda acabar de, oye, luego no nos creemos películas, a las películas no las creemos porque es como ciencia ficción que no está, o sea, no, o sea, puede ser verdad esto. Pasamos de un arquetipo a otro, evidentemente, para pasar por todas las experiencias bajo el pretexto evolutivo del alma, la ley de evolución, la ley del karma, ya está. Pero para mí eh, se romantiza absolutamente todo, porque es lo que sí, digo, da tanto miedo mirar, mirar realmente, o sea, traspasar este velo romántico de lo que nos han vendido, yo lo agarro porque me hace ujú, sentir bien, porque no siento una ansiedad brutal. Oye, vamos a traspasar este velo de miedo y vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué tengo que evolucionar? ¿Por qué tengo que pasar por ¿Y qué pasa? ¿Vamos a ir a más? ¿Vamos a ir a más? Y mi pregunta siempre digo, vale, cuando hayas pasado por otras experiencias, hayas trascendido el dolor, todas tus lecciones de aprendizaje, ¿qué crees que va a pasar contigo? claro, ¿Qué va a pasar contigo? No, nos vamos a ir con la fuente ya, pero es que la fuente, el arquitecto, es un espíritu que tomó conciencia de sí mismo, ese ego, y empezó ujú, a experimentar en dualidad, en polaridad, y ahí estamos nosotros. O sea, ¿dónde está nuestra parte divina? claro. In- Sí, sí, completamente aparcada. Increada, que es para mí donde está el auténtico poderío. Ujú, No esta expresión porque estamos con el fuego, con el poderío. Eh, entonces siempre hay este punto hasta, ¿no? Llego al tope, cuando llego al tope, ya, me romantizo porque soy incapaz, yo desde mi punto de vista soy incapaz de soportar lo que realmente esté, pero no quiero verlo. Estamos hablando sí, siempre sí, de alma, estamos siempre hablando, el alma es el personaje romántico, exacto. quieras. Exacto, exacto. Y de hecho el romanticismo, bueno, eh, al yo intelectual le gusta mucho porque es como se siente, ¿no? El personaje en medio de una epopeya que va a salir victorioso, esa es la proyección, después de un periplo de dolor y batallas y mucho lodo por el camino, ¿no? Entonces es, claro, es glorificante el final que puede proyectar. Y ocurre que no es una proyección real porque no tiene control sobre esa ilusión. Eh, la vida va a ir transcurriendo acorde a lo que mentalmente vaya considerando como posible y real. Y eso va muy desligado de esa ilusión heroica de héroe que va librando muchas batallas, ¿no? Y, y es así que, como bien decías tú, lo que es la verdadera esencia queda bastante relegada y a la espera, porque no hay una imposición desde ahí hacia un final determinado. Yo siento que esa esencia da por sentado que va a ocurrir ese encuentro y no tiene ninguna prisa. Y entonces nos da muchísimo margen para fantasear, ¿no? Pero es así que entonces al ver ese yo intelectual que no ocurre, este final heroico no llega y no puede tampoco imaginarse qué ocurrirá después de ese final heroico, porque estamos hablando de un final, llega la desazón después, que se ve solo en aquel lodazal y no ha llegado nada de lo que él realmente imaginó. Entonces toda aquella ilusión
se desmorona y ahí cambia de tercio, ¿no? Busca otras cosas, otras tendencias que estén surgiendo, que no lo digo de una forma condenatoria, porque es que yo creo que cada persona al fin y al cabo ve hasta donde puede ver, todos vemos hasta donde podemos ver, porque de hecho es desde la subjetividad que lo hacemos, ¿no? Y es a través de la experiencia que podemos conseguir ampliar nuestra visión, pero todos tenemos cierta miopía eh, mental, vamos a decir, con respecto a nosotros mismos y hacia lo que es la vida, ¿no? Y, pero es así, o sea, vamos cambiando de un escenario en otro y todos son ilusorios. Y es como vamos pinchando por la carretera, como quien dice. Claro, todo es una ilusión. Y no paramos de repetirlo, pero ostras, ¿dónde está la responsabilidad, ¿no? De esta ilusión. Exacto, Al exacto. final, es lo que tú dices, vamos pescando, vamos repitiendo, vamos comprendiendo, ¿no? Obviamente cada uno desde su capacidad y desde, ¿no? Y desde su, sí, desde su entender, pero nos quedamos en eso, no vamos a más, no vamos nunca más. Eh, es como, bueno, ahora se me ocurre, ¿no? Después de esa gran batalla, porque si no es desde el dolor y sufrimiento, tú mismo, este Claro. personaje de ego, no se siente digno de la gran batalla, porque si no es con dolor y sufrimiento, no vale la pena, porque cuántas veces yo por lo menos he escuchado, no, gracias a que yo soy la persona que soy. Oye, perdona, no te queda otra, porque si no te suicidas. O sea, es el refuerzo positivo, pero desde el más conductismo absoluto. O sea, gracias a eso soy la persona que soy, por lo tanto agradezco. Estás agradeciendo lo que te ha llevado al inframundo, de casi acaba contigo, porque estás envuelto en un sufrimiento absoluto que no sabes salir. Claro. Eso es Además le está dando valor a una experiencia que ya no está. No le puede correcto, ofrecer en este momento ningún aprendizaje. correcto, pero lo agradeces y lo decretas. Ujú. Estás diciendo, Claro, claro. dame otra, porque gracias a eso yo soy quien soy y sé que todo lo que me viene es para aprender. Oye, aprender, pero ¿qué más quieres aprender? Estamos en un sistema de mierda donde somos esclavos. ¿Cómo no vamos a ser esclavos del sistema si somos esclavos de nuestro propio microsistema? O sea, Sí. de microcosmo. Es que somos una versión individualizada, pero que formamos parte del uno de lo que es toda esta realidad, entre comillas, de todo lo que contemplamos. Uf, eh, a mí yo hace 2 años, o sea, yo venía de aquí también, Javi, creo que esto quien me conoce lo sabe. Yo hace bien 2 años que se me cayó el velo y pasé pues por Ujú. ese terror absoluto de ¿qué hago aquí? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el libre albedrío que tanto hablan? ¿Dónde está yo creo mi propia realidad? Sí y no. Ujú. Sí, sí Sí. Eh, creamos, pero no eh, es consciente. Te puedo decir que yo pasé por todos, justamente, que ya lo comentábamos de hecho en nuestros audios, pasé por todos esos tránsitos, vamos a decir. Y ojo, no estoy en ningún lugar mejor que en aquella época. Puede que tal vez a día de hoy pues sienta más paz, que creo que es la mayor ganancia a la que se puede aspirar, ¿no? Sienta más paz que en aquel entonces, pero no quiero sugerir que es mejor mi perspectiva actual que la de aquella, ¿no? Sí que notaba que, evidentemente, tenía unas perspectivas, por ejemplo, con lo de las afirmaciones, no sé si te acordarás, eh, era muy común en los años 90, bueno, aquello de, creo que aquí en España le llaman decretar, ¿no? Que es cuando tú decretas algo y bueno, y que el universo te lo dará. Bueno, en Sudamérica lo llamaban afirmaciones. Tú afirmabas algo y con total rotundidad y claridad, etcétera. Y yo iba incluso a talleres de hipnosis y todo un poco, ¿no? Y eso es lo que te comentaba recién, esos caminos que va uno buscando hacia afuera y tal. Y me encontraba justamente con eso, o sea, vacío por alrededor porque no ocurría nunca aquel resultado que esos procesos supuestamente me garantizaban, ¿no?
y acababas completamente perdido. Pero el tema es que personalmente, después de acabar perdido, volvía a buscar rutas externas o alicientes externos que me reafirmaran aquella ilusión. Es decir, la ilusión siempre seguía, era como que yo llevaba un globo, ¿no? De helio, que era la ilusión que yo me había prometido, y buscaba diferentes senderos que me aseguraran que aquel globo iba a bajar y lo iba a tener yo entre mis manos. Entonces, era un poco ese andar perdido por ahí, ¿no? Pero es que hay contradicciones, Javi. Lo mismo que yo, ¿no? Que mucha gente opina. Yo, a ver, mis críticas son desde mi percepción. Quiero que quede súper claro, porque a veces soy un poquito contundente. Hay mucha contradicción, porque desde el momento que yo elijo venir aquí para ¿no? trascender y para elevar la conciencia universal de la humanidad, Ujú. eh, luego estamos deseando que venga alguien a salvarnos. O sea, de que, vamos a ver, a mí me entra cortocircuito constantemente cuando existen esas incoherencias, que lo puedo entender, sé desde dónde se hace, sé la buena intención, pero ¿quién manda esos mensajes? ¿Quién los compra? ¿Quién los compra? En resonancia, sí, en resonancia de somos amor, somos seres creadores, somos dioses, somos sí, lo que tú quieras, pero estás deseando que venga algo para que te salve. Por lo tanto, o sea, cuando tú estás esperando que algo ocurra, es porque sientes, o sea, tienes una percepción, aunque sea muy profunda y muy íntima, de peligro. Estamos dentro de un Sí, lugar. sí, 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 sí. Claro, ante ese peligro, prefiero que venga papá o mamá, llámale el nombre que quieras, para que venga a salvarme, porque no soy autosuficiente, porque así nos han educado y así nos han adoctrinado. Y entramos en otra nueva doctrina que, bajo mi punto de vista, sí que resuenas porque te hace vibrar, pero somos Claro. mucho más que eso. Claro, le vas en resonancia con aquello. Pero, oye, ¿has experimentado alguna vez, Javi, la neutralidad? La no vibración, o sea, no vibrar absolutamente en nada y sentir Te, que te, existes pu- simplemente? te puedo compartir sensaciones que podrían tal vez alinearse un poco con tu pregunta, eh, que son experiencias básicamente, eh, ¿cómo te puedo decir? Muy disociadas realmente. Es decir, ahora mismo, mientras estamos hablando, yo estoy muy asociado a la conversación y evidentemente a la mesa que tengo delante, las paredes que estoy viendo alrededor y demás. Y me han ocurrido, o sea, instantes, diferentes motivos, a veces buscado, otras no, en las que te sientes completamente disociado, en la que nada importa, es decir, tú sientes que todo está bien. No sé si más o menos estoy respondiendo a lo que me preguntas. Eh, que puedes atisbar, por lo menos, yo creo que es la propia mente que todos poseemos en realidad, es decir, lo que llamamos el ser o ser superior, yo superior. Y te sientes tal vez no adentrado ahí, pero sí conectado, ¿no? Es como que tu perspectiva vamos, cambia, lo ves diferente. Y dura segundos, a veces unos minutos y tal, y sí, sí que te deja un bienestar, un bien sentir, y después te ocurre algo, algún imprevisto cotidiano que notas que te saca de esa nube en la que estabas, e incluso a veces eh, es posible que hasta sobre reacciones, porque claro, el ego se suma a todas, ¿no? A todas las que ocurren alrededor. Entonces dice, yo también que me sentía, que había conectado con mi ser, yo que estaba elevado, y mira, y ahora, qué sé yo, justo voy a sacar el coche y me han puesto un coche en el vado y no puedo sacarlo, me estoy retrasando. La cotidianidad ahí presente, bajando de una pedrada al ego que se sentía súper elevado, que tenía una nueva perspectiva de la realidad. Pero volviendo sobre la cuestión,
Lo que sientes en esos momentitos es que no hay nada que arreglar, eh, que todo está bien. Y te digo, son sensaciones muy superfluas, no es una meditación ni mucho menos, pero sí que te queda ese mensaje, si se quiere, que no hay nada que arreglar, que todo está bien y entiendes que es desde una perspectiva diferente a la que tú estás día a día. Por eso le digo disociada, porque está completamente disociada de las batallitas que uno va peleando a diario. Claro, yo, en mi experiencia, no siento ni que todo va bien, simplemente dejo de Ujú. ser, de existir y ya. Entonces, cuando no existe, desde mi experiencia, no entra el juicio, no entra el bien, el mal, no entra absolutamente no entra la palabra. ¿Qué ocurre? Lo que tú has dicho, ¿no? Cuando estás en ese momento, luego viene algo cotidiano y te saca de ahí. Ese es Exacto. un sistema de control que ha dado la alarma a toda esta movida, a todo este tinglado, para decir, hey, alguien se sale del sistema, ¡pum!, interfiere. Y eso es lo que yo llamo, pues sí, interferencias para que sigas siendo esclavo, para que sigas siendo Ujú. comida energética para todo aquellos maestros que creemos que existen. Y cuidado que lanza una bomba y lo hablo desde mi percepción, lo sé, ¿eh? Entonces, necesito ser un poquito drástica porque, oye, también me permito, más allá sabiendo que no va a resonar, no lo hago para resonar, no, lo hago para expresarme libremente, pero necesito sacar también pues mi manera de decir, ¿no? Siempre desde el respeto. Entonces, bueno, tenemos un sistema de control igual que vemos fuera. ¿Cuántas veces repetimos lo que es fuera es dentro? Es que no paramos de repetir y no le damos el significado que realmente tiene, bajo mi punto de vista. Ujú. Nos quedamos con eso, lo que es arriba, es abajo, lo que fuera es adentro, ¿no? Por esa misma regla de tres, si somos un producto de lo que queremos vivir de este personaje y todo lo que vemos, esa realidad, esa ilusión, es la proyección de mi experiencia, de mis vidas pasadas, de mi árbol, de mi yo, de mi programación, se me ha ido el hilo, Javier, ¿ves? O sea, Bueno, pero interfieren, en un directo se permite. interfieren constantemente y esto es lo que me ocurre muchísimo. Eh, Un poco pero carrera, te, me detalla. pero te entiendo, creo que te entiendo. Te referías a que llega un punto que se puede volver irritante el repetir estas premisas de tan estandarizadamente tal vez, lo de que como es arriba es abajo, o como es dentro es fuera, ¿no? ¿Te referías un poquito a eso? Claro, sí, eso, sí, sí, Que eso. vienen de libros antiguos, Claro, si no estoy señalando. pero realmente, ¿qué significa? O sea, significa que todo aquello que estamos viendo pues como hay, pues como vivimos en un sistema catastrófico, donde existe un control, donde todo es una programación para que sigamos siendo esclavos, sigamos siendo ganado, Ujú. que eso que vemos también lo somos. Y aquí entro en el todos somos uno. Pero no desde, todos somos uno, porque lo que está en mí sí, porque lo que hay de ti que no me gusta forma parte Ujú. de lo que no acepto, por lo que me gusta está en resonancia conmigo, por lo tanto es mío. Oye, las leyes universales y la ley del espejo y la ley de la causa Ujú. está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque se romantiza como siempre, se ve la parte bonita, porque somos niños pequeños, infantilizados. Por otro lado, es como, bueno, es como todo, para mí es todo totalmente incoherente. Lo que decimos, lo que hacemos, hasta dónde nos paramos porque no somos valientes en traspasar ese velo, porque Claro. hay mucho más, pero para el traspaso este velo es hacia adentro, siempre. Exacto, exacto. De hecho, creo que el tema de catalogar como leyes es justamente una traslación de la actividad humana hacia lo que vendría a ser espiritual. Ahora estamos poniendo leyes en el universo, ¿no? Es como una constitución universal o eh, realmente es una réplica de lo que hacemos como humanidad. Entonces, es un poco lo que comentábamos antes, estamos intelectualizando lo que vendría a ser la espiritualidad o cómo entendemos la espiritualidad. No hay una transmisión desde la profundidad de
justamente de donde no se conciben los juicios o las polaridades, que es entonces donde siento que no podría haber leyes, sino que es más bien un patio llano muy amplio en el que todo es posible y justamente todo se simplifica mucho. Aquí lo complicamos mucho con procedimientos, leyes, eh, claves, pasos, ¿no? Los 11 pasos para X cosas, las 7 claves o tantas llaves y cosas así, son procesos que son estrictamente humanos e intelectuales. Entonces, lo que hacemos es emplear mucho tiempo y energía, estamos ahí como unos Sherlock Holmes investigando, y viene un poco a lo de antes, ¿no? Va a haber un resultado, es decir, existe la promesa de un resultado al final del camino, al final de esas leyes. Si yo me ciño a esas leyes, a esos pasos, eh, como lo de la ley de atracción, por ejemplo, ¿no? Que la ley de atracción, de hecho, comprende unos mecanismos que supuestamente van a proveer de un beneficio al final de él. Y siento sinceramente que todo se genera, es decir, de hecho, desde el punto de vista de experiencias, y ahí estoy incluyendo incluso hasta lo material, de una forma natural, de una forma creativa y sin procesos conscientes, es decir, sin procesos intelectualizados. Porque de hecho creo que permanentemente estamos generando lo que llamamos generar realidad, ¿no? Pero de una forma natural, efectista, es decir, por efecto secundario y sin ponernos a trabajar en ello. Eh, y así mismo nos ponemos encima a trabajar en ello, queriendo asumir control, cuando lo hacemos permanentemente sin necesidad de tener control de ello, aunque nos parezca desde la conciencia que es una forma caótica, que estamos obteniendo un resultado caótico. Mira, justo cuando hablabas de lo de leyes, es que no hay nada casual. Sí, o sea, se utiliza esta palabra porque ¿qué es una ley? Todo es energía, ¿no? No hablamos de que todo es energía, aunque nos dice, digamos, no, todo es absolutamente energía. El vocabulario crea realidades de energía. Obviamente, cuando hablamos de ley, estamos hablando de la energía masculina. Estamos hablando de la autoridad. Ley universal. Estamos hablando de Dios, el creador. Todo es autoridad, absolutamente todo. Por eso estamos siempre sintiéndonos que somos inferiores, porque siempre hay un alguien por encima nuestro y así está hecho el sistema, es jerárquico. Ya está bien, ¿no? Yo creo que comprender cómo está montado todo este tinglado, comprenderlo con profundidad, aunque duela, aunque veas esa catarsis absoluta que te ves ahí solo, absolutamente solo, desde la comprensión profunda puedes también jugar con esas leyes, ¿no? Y también aprovecharlas y jugar estratégicamente, porque sí, pasa de manera natural, ¿no? Y de hecho que dices, estamos creando constantemente sin que la mente entre en juego, pues que es la mente la que crea. Fíjate, que no seas consciente no significa que no estés creando, pero eso de crear tu propia realidad, pues sí, un pensamiento, pasa que también tendemos a la parte romántica y bonita, pero si yo estoy pensando o tengo un pensamiento perturbador, un pensamiento negativo, ya estoy creando, ya estoy proyectándolo. Ya no hablamos de las huellas energéticas y de los nudos que quedan en nuestro cuerpo energético. Esto al final, bueno, creamos mucha mierda más de la que creemos, pero preferimos pensar que soy dueña de mi vida, que creo mi propia realidad y si yo vibro en amor voy a tener el amor por resonancia. Bueno, y si no lo tienes vas a decir que es porque tienes que aprender y tienes que evolucionar. O sea, siempre tenemos una contestación que duela menos y simplemente ir más allá. Entonces aquí hay un tema, por lo tanto estamos constantemente como disfrazando el auténtico terror
de no saber qué hacemos aquí. Luego ya salen mil teorías en las que resuenas, en las que claro, ¿no? Porque me ha dicho otra persona que para mí sabe mucho, porque yo no sé nada, siempre hay alguien que está por encima. Y al final, Exacto. tú dices, todo se repite constantemente. Llámale Sí, co-creador, llámale gobierno, llámale profesor, llámale médico, llámale papá y mamá. Y es desde pequeños donde empieza la crítica por la formación. Porque el humano es la única especie que no se agradece por sí mismo cuando nacemos. Necesita, de hecho, compartimos el concepto del paciente del humano. ¡Wow! Entonces, bueno, que eres libre, o sea, que es genuino y que tanta libertad dispones. No dispones de nada. De hecho, para mí, esta vida es ir hacia atrás para ser lo más libre que pueda. Y es derrumbando todas estas cositas que no resuenan conmigo, que en su día resonaron, y dar el salto. claro, sí. Mm. Por ejemplo, también surge un ahorro de energía en desatender todo aquello que sentimos que nos ata a un sentido del valor. Es decir, el intelecto humano, evidentemente ha creado una imagen de sí mismo, y entonces intenta que esa imagen prevalezca, ¿no? Que ahí es donde discutimos, por ejemplo, para defender nuestros argumentos, o principalmente en política, hasta en el fútbol, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando esa identidad, vamos a decir, que hemos creado está en peligro? Porque si nos están rebatiendo en lo que creemos, eh, nos sentimos en peligro, y de hecho en peligro mortal es la asociación que ocurre intelectualmente, eh, pasa a la defensa. Eh, Tú fíjate, por ejemplo, en un debate que se ha acalorado, de alguien que crea muchísimo en lo que es, vamos a decir, no sé, una nueva era. O sea, que estamos ahora mismo cambiando, como se suele decir, a la quinta dimensión, etcétera, etcétera. Y que eso está ocurriendo y tal. Él se identifica plenamente con eso, de hecho conforma lo que es su personalidad, y si tú se lo rebates, le estás diciendo que lo que él está creyendo no es verdad. Así es como él lo recibe. Entonces, él está en peligro. Porque si su argumento está en peligro, él, que está tan vinculado a su argumento, pasa a estar en peligro. Y es un peligro de muerte, justamente. Y así es que pasa al ataque. Y si tú encima, como bien argumentabas tú, le ofreces que todo está en su mano, es decir, que es solo y exclusivamente su responsabilidad, y que gracias a ella él puede ser libre, ese otro no te lo va a escuchar porque se ha sentido en peligro. Es decir, él acaba de ver un carro blindado apuntándole porque es lo que él ha comprendido de la experiencia, del sentimiento que le ha surgido en ese momento. Y entonces la mano que le tiendas, justamente, como es tu labor de ayudarles a autodescubrirse y demás, es muy probable que ya esté cerrado porque ha sentido que sus argumentos estaban invalidados, ¿no? Entonces se ha sentido por consecuencia invalidado él mismo. Sí, me pasa bastante, me pasa Ajá. bastante. Pero bueno, aquí sí que aplico la ley de la resonancia, así que tiene que ya, lo que tiene que venir. Esto es así porque forma parte de mi realidad. Toda persona que viene con alguna dolencia, alguna historia, comparto algo de su realidad, la comparto yo, si no, no estaría frente a mí. Por lo tanto, me hago responsable de lo mío para que esa persona salga de mi realidad. No por nada, ¿eh? O sea, no es no te quiero en mi vida. No, no, no. Hablamos de realidades, hablamos de síntomas, hablamos de conflictos. ¿Qué me está Ajá. mostrando la ley del espejo? Vamos a utilizarla bien. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué hay de responsabilidad en mí? Y yo con las herramientas actúo. Y ya está. Y entonces esa Claro. persona empieza a liberarse de muchas cosas junto con un acompañamiento, obviamente. Ay, Javi. Bueno, como se dice, ¿no? Ya hemos ganado, ya hemos ganado. Ya ganado. Vamos a dejarlo aquí. Hasta la próxima. Perfecto. ¿Eh?
Me gustaría quedarme con la luz de ganado, ¿eh? Cómo desecha automáticamente de manera ipso facto o sea, la batalla, porque igual en algún momento hay que batallar, pero como la luz ha ganado no voy a hacer nada porque todo está escrito. Oye, ¿no? Ha sido un placer, Javi, ¿quieres decir alguna cosa? Lo último te lo escuché con dificultad, no te escuché con claridad. Tampoco es casual que no lo hayas escuchado nada. Que te digo que vamos a dejarlo aquí porque hemos pasado ya la horita. Genial. Me ha encantado y bueno, y hemos tenido nuestro primer directo, lo he disfrutado mucho. Y bueno, nada, agradecer a quienes han estado ahí conectados, que nos han dedicado su tiempo y atención y nada, ha estado muy, muy bien, lo he disfrutado mucho, Laura. Espero verte en la próxima porque no te he visto la cara. Venga, la segunda parte con ese aliciente. o desventaja, vete a saber. No. Gracias, Javi. Vamos hablando, estamos en contacto. Y nada, un abrazote, un besito y la próxima más. Otro para ti. Venga, nos hablamos. Chao, chao. Chao.